Tsunamis Educativo estaremos observando cómo escribimos una noticia, en particular los primeros elementos de este tipo de texto. Para poder escribir una noticia es fundamental que puedas conocer los siguientes aspectos. Primero, debes saber qué es una noticia. En segundo lugar, debes saber cuáles son las partes de este tipo de texto. En tercer lugar, tienes que conocer claramente cuál es el tema sobre el cual va a girar tu noticia. Y en cuarto lugar, debes conocer cada una de estas preguntas. Estas preguntas van a ser recurrentes a lo largo de la explicación. Para comenzar, vamos a presentar los aspectos que vamos a trabajar el día de hoy. Los elementos que vamos a trabajar son la volanta, el título y el copete. Estos tres elementos vamos a construir el día de hoy con tu respectiva ayuda. Vamos a comenzar con la explicación sobre la volanta. Como tú muy bien sabes, la volanta es una frase que se escribe por encima del titular. Esta puede contestar cualquiera de las 5 preguntas que tú ves a continuación. No es necesario que conteste las 5. Con tal que conteste una sola pregunta, puede ser una buena volanta. Además que la volanta no presenta información principal, sino es complemento del titular. En el siguiente ejemplo vamos a observar cuál podría ser una volanta, teniendo en cuenta que el tema de nuestra noticia sería vendedores informales. Si el tema de nuestro texto sería vendedores informales, deberíamos inferir que estos se encuentran en un determinado lugar, un determinado espacio, y corresponden a ciertas autoridades velar para que estos puedan cumplir las normas. En tal sentido, los ubicamos dentro de un espacio denominado distrito. Y es por eso que podemos plantear las siguientes preguntas pensando en ese contexto. Si la pregunta sería ¿quién?, nuestra primera propuesta como volanta apropiada sería acuerdos entre municipalidad y vendedores informales. ¿Por qué? Porque esta propuesta número 1 responde a la pregunta ¿quién o quiénes? ¿Quiénes son las personas simplemente que participan en la noticia? Son pues los dirigentes de la municipalidad y también los vendedores informales. En segundo lugar, también podemos observar que la volanta puede contestar a la pregunta ¿qué? Y simplemente como los vendedores informales corresponden al ámbito del comercio, simplemente nuestra volanta podría ser el comercio. Así que esta sería la segunda propuesta. Nuestra tercera propuesta podría ser la respuesta a la pregunta ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Averigua cuáles son las causas, los motivos, las razones. ¿Por qué crees tú que los vendedores informales se reunirían con el alcalde de la municipalidad? Bueno, actualmente sería por los contagios masivos por el COVID-19. Esta sería nuestra tercera propuesta como alternativa para plantear la volanta. Una cuarta alternativa sería solamente escribir el lugar donde se van a desarrollar los hechos, Municipalidad de Los Olivos. Y si es que nuestra pregunta sería ¿cuándo?, nuestra respuesta inmediatamente sería la segunda semana de junio como una alternativa cercana. Cualquiera de estas preguntas respondidas en una frase corta podría ser nuestra volanta. Reitero, no es necesario que conteste las 5 preguntas, con tal que conteste una de ellas es suficiente. A continuación veamos cómo construimos nuestro titular. El titular de una noticia tiene que ser una oración. Continuando con la idea de los vendedores informales como ejemplo, deberíamos plantear nuestro titular buscando que ésta responda a 2 preguntas. Si las preguntas son ¿quién es el protagonista de la noticia? O ¿quiénes son los protagonistas de la noticia? Y la segunda pregunta, ¿qué hizo o qué hará el personaje de la noticia? ¿Qué hicieron o qué harán los personajes de la noticia? Nuestros titulares
Como propuestas podrían ser 3. Las 3, cualquiera de ellas, serían correctas. ¿Por qué serían correctas? Simplemente porque responden a las 2 preguntas en su conjunto. Cualquiera de estas puede ser la apropiada. Vamos a observar la tercera, digamos así. Autoridad distrital llegará a acuerdos en sesión extraordinaria con vendedores informales. Esta propuesta responde a la primera pregunta. ¿Quiénes son los protagonistas? La autoridad distrital y los vendedores informales. ¿Y qué harán estos personajes? Simplemente llegarán a acuerdos. Viendo que el titular tiene que ser una oración que responda a las 2 preguntas, esperamos que tú lo puedas plantear adecuadamente. A continuación veamos cómo se construye la bajada o copete. La bajada o copete tiene que ser una oración mucho más amplia porque va a responder a 4 preguntas fundamentales. En este caso tiene que responder a las 4 en su conjunto. Continuando con el ejemplo de los vendedores informales, si las 4 preguntas fueran ¿quién o quiénes?, ¿qué hicieron o qué harán los personajes de la noticia?, ¿cuándo sucedió o cuándo sucederán los hechos?, ¿dónde sucedió o dónde sucederán los hechos?, cualquiera de las 2 propuestas que tú ves a continuación serían las más apropiadas. Cualquiera de ellas. Vamos a observar la número 2. Palacio Distrital será testigo de acuerdos entre Néstor Palacios y dirigentes informales esta segunda semana de junio. ¿Por qué sería apropiada esta propuesta número 2? Porque responde las 4 preguntas. Evaluemos. Palacio Distrital, ¿a cuál pregunta responde? A la 4ª pregunta. Muy bien. Néstor Palacios y dirigentes informales, ¿a qué pregunta responde? A la pregunta número 1. Luego se dice será testigo de acuerdos. ¿Qué harán entonces estas personas? Tomarán ciertos acuerdos. Esa idea responde a la pregunta número 2. Y finalmente, cuando se dice en la propuesta esta segunda semana de junio, esta idea responde a la 4ª pregunta. Siendo así, podemos observar que esta bajada o copete, al igual que la que se encuentra en la parte superior, la número 1, serían también bastante correctas. Llegamos a la parte final muy tristemente, pero también con bastante alegría porque vamos a apreciar el resultado de nuestro trabajo. En esta imagen podemos apreciar cómo hemos constituido en un solo espacio los 3 primeros elementos de nuestra noticia. Los hemos seleccionado del trabajo anterior. Entonces nuestra volanta con letras más pequeñas sería contagios masivos por el COVID-19. Recuerda que esta volanta siempre presenta una información complementaria del titular. Nuestro titular sería: alcalde se reunirá con dirigentes informales. Esto viene a ser lo más importante, la reunión que se va a llevar a cabo entre el alcalde y los dirigentes informales. Luego tenemos la bajada o copete, que es una oración mucho más amplia, que tiene la obligación de contestar a más preguntas. Y la respuesta sería esta: Néstor Palacios se reunirá con dirigentes informales la segunda semana de junio en Palacio Distrital. Si tú gustas también añadir aquí la pregunta ¿para qué? Podrías hacerlo, no hay ningún inconveniente. Esperando haber contribuido con tu aprendizaje el día de hoy, nos despedimos, siempre señalándote que tu aprendizaje es nuestra mejor motivación.